¿Cómo se gestan las emociones? ¿Necesitamos realizar complejas secuencias de pensamiento para que se produzca una emoción? ¿O, por el contrario, las emociones se gestan involuntariamente, sin que nos lo propongamos? Cuando sentimos una emoción, ¿qué proceso se produce inicialmente? ¿El pensamiento consciente, resultado de la forma en que hemos valorado la situación en que nos encontramos? ¿O, por el contrario, la reacción afectiva aparece involuntariamente, sin necesidad de haber analizado detenida y voluntariamente la situación? En otras palabras, primero pensamos, analizamos la situación y consecuentemente nuestro cuerpo da una reacción fisiológica y afectiva. O más bien este proceso se produce de manera inversa. Es decir, sentimos una emoción y posteriormente tomamos conciencia de haberla experimentado cuando somos conscientes de que nuestro cuerpo reacciona de manera muy intensa durante las emociones. A estas y a otras muchas cuestiones referidas a la dimensión cognitiva de las emociones intentaremos dar respuestas, no siempre sencillas, respuestas a un problema que aún está por resolver y en continuo debate científico desde hace décadas entre los psicólogos. Durante años, la psicología se ha debatido en el siguiente dilema: ¿lloramos porque estamos tristes o, por el contrario, estamos tristes porque lloramos? A lo largo de la historia de la psicología, numerosos investigadores se han preguntado por la secuencia causal que explica finalmente la aparición de la emoción. Cabe la posibilidad de interpretar la emoción como un fenómeno tanto precognitivo como poscognitivo, esto es, que puede producirse tanto antes como después del pensamiento consciente. Hasta 1884 se creyó que el pensamiento se ubicaba antes de la reacción fisiológica a la que ineludiblemente está unida cada emoción. Sí, dígame. Sí, soy yo. Sí. Sí, es mi marido. Normalmente se acepta que ante una situación que nos provoca tristeza, en primer lugar, procesamos consciente y deliberadamente la situación y como resultado de ese proceso, lloramos. Se entiende, por tanto, que el llanto es una respuesta, una manifestación consecuente a la forma en cómo hemos procesado y categorizado la situación que lo ha desencadenado. En 1884, el psicólogo William James publica el artículo titulado ¿Qué es una emoción? Y posteriormente la obra Los principios de psicología. En su obra, sostiene que la emoción puede entenderse como un fenómeno precognitivo, esto es, como un proceso que precede al pensamiento, siendo en última instancia el fruto de la propiocepción de los cambios fisiológicos. En otras palabras, la emoción sería el resultado de las manifestaciones de activación que el sujeto percibe cuando nos encontramos en una situación importante. Cuando el sujeto percibe que se incrementa su tasa cardíaca, suda abundantemente, siente sequedad de boca, su cuerpo está en tensión o llora, en ese momento es consciente de que está experimentando una emoción. En los principios de psicología, James narra cómo siendo un niño de 7 u 8 años, se desmayó al ver desangrarse un animal. Cuenta cómo observó la sangre mientras era recogida en un cubo, hasta que de pronto, súbitamente se me oscureció todo. Comenzaron a zumbarme los oídos y no supe más. No había oído hasta entonces que el ver sangre produjera desmayo o mareo, y era tan escasa mi repugnancia hacia esta como exiguo el miedo o aprensión a peligro alguno. En cuanto lo recuerdo, no acierto a comprender cómo la mera presencia física de un cubo de líquido carmesí pudiese ocasionarme tan formidables efectos corporales. la obra de William James no pasó desapercibida para sus coetáneos.
sin embargo, no fue aceptada por la mayoría de los psicólogos de la época. Años más tarde, en 1924, un trabajo de Gregorio Marañón da inicio a las denominadas teorías basadas en la interacción entre la actividad fisiológica y los procesos cognitivos. Estas teorías sostienen básicamente que la activación fisiológica es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que se produzca una reacción emocional. Es necesario también el concurso de los procesos valorativos del estado de activación y el contexto en que se produce la activación para experimentar una emoción. Marañón, en el artículo Contribución al estudio de la acción emotiva de la adrenalina, puso de manifiesto la importancia de los factores cognitivos en la experiencia emocional. Mostró tanto la necesidad de la activación fisiológica como del componente cognitivo para la existencia de una emoción. Marañón inyectó catecolaminas a 210 sujetos. Comprobó cómo, en ausencia de un contexto que el sujeto pueda interpretar como emocional, los sujetos sentían emociones vegetativas o frías. No se sentían temerosos o alegres, sino como si lo estuvieran, a juzgar por la sequedad de boca y las palpitaciones que experimentaron. No las calificaron como verdaderas emociones. Por el contrario, los sujetos que sí se encontraban en un contexto emocional manifestaron haber experimentado emociones psíquicas. Del trabajo de Marañón se deduce la recíproca necesidad de la activación fisiológica y del componente cognitivo para la existencia de una emoción. De ello se derivan relevantes implicaciones teóricas. Primera, que puede disociarse el componente fisiológico, emoción fría, del componente subjetivo, emoción psíquica, de la emoción. Segunda, que el efecto de la activación adrenalítica induce a un estado de inminencia afectiva que requiere la presencia de elementos cognitivos, recuerdos o imágenes que permiten al sujeto explicar su estado de activación fisiológica. Tercera, que no puede haber emoción sin activación fisiológica, ni emoción sin componente cognitivo. Y cuarta, que el estado emocional es fruto de la interacción de ambos componentes. Desafortunadamente, la obra de Marañón apenas tuvo repercusión en las teorías psicológicas de la emoción de la época. Más tarde, en los años 70, aparecen las denominadas teorías basadas en la valoración cognitiva. Estas teorías, formuladas por Shuster y Singer, sostienen que la emoción es el resultado de los patrones subjetivos de evaluación personal de un antecedente o acontecimiento. Las teorías basadas en la valoración cognitiva entienden que los procesos de valoración son altamente subjetivos, lo que habría de explicar el hecho de que un mismo acontecimiento sea capaz de provocar diferentes emociones en diferentes personas. Fruto de los trabajos mencionados y de que los paradigmas explicativos dominantes en la psicología comenzaron a valorar la importancia del pensamiento en la conducta, en los años 70 aparecieron las denominadas teorías valorativas y cognitivas de la emoción. La suposición de la que parten todos los modelos cognitivos de la emoción es que todas las especies capaces de aprender, especialmente los mamíferos, se caracterizan por la función biológica de evaluar constantemente el entorno y sus relaciones con él, en relación con el mantenimiento de su bienestar. Estos procesos, que se conocen con el nombre de evaluación, permiten responder selectivamente a las condiciones que pueden provocar daño, amenaza, beneficios, etc., y en última instancia, la adaptación. Por lo tanto, permiten elaborar estrategias a largo plazo para anticipar respuestas muy sofisticadas a futuras situaciones. Estas valoraciones tienen un carácter muchas veces deliberado, propositivo y consciente, y están compuestas por análisis personales en torno a las características y propiedades de los estímulos relevantes que nos circundan.
Una primera contribución a las teorías basadas en la valoración es la de Magda Arnold. Esta autora sostuvo que continuamente realizamos valoraciones del entorno, evaluaciones que nos aproximan a lo agradable y alejan de lo desagradable. La emoción se desencadena fruto de la valoración hedónica del estímulo, mientras que los sentimientos surgen tras la determinación valorativa de las consecuencias de la emoción. Por tanto, la emoción solo es posible tras la percepción y evaluación estimular. Muchos autores han seguido esta manera de entender la emoción. Tal vez el más conocido sea Richard Lazarus, quien sostiene que la cognición se ubica en el inicio del proceso emocional, seguida de la activación fisiológica y finalmente de las secuencias conductuales. Lazarus propone en 1966 que las diferencias individuales en la respuesta ante las diversas emociones se deben a la mediación de diversos procesos psicológicos de valoración y afrontamiento en la continua interacción sujeto-medio. Define la evaluación cognitiva como aquel proceso que determina las consecuencias que un acontecimiento dado provoca en el individuo. En otras palabras, será la interpretación subjetiva de un acontecimiento el principal determinante de la emoción. Lazarus distingue entre evaluación primaria y secundaria. La primaria hace referencia a la propia interrogación que el individuo se hace en torno a si la situación es beneficiosa o perjudicial para él. El resultado de esta valoración determinará la aparición de emociones positivas o negativas. ¿Se puede saber por qué no me avisaste antes de enviar las citaciones? ¿Perdone? Me dijo que cuando estuvieran listas las enviara, que era urgente. La evaluación secundaria consiste en la propia interrogación. ¿Qué puedo y qué debo hacer? Lo que pone en funcionamiento complejos procesos en torno a qué medidas ha de ejercer el sujeto para asegurar el éxito de su confrontación. Pues hazlo cuanto antes. Y que no vuelva a suceder. No se preocupe, no volverá a suceder. Este modelo explicativo sostiene que la interacción entre la evaluación cognitiva primaria y secundaria realizada por el sujeto determinará la emoción que se suscitará en cada situación. En 1980, Robert Sejong publica el artículo Sentimientos y pensamiento. Las preferencias no necesitan inferencias. En este trabajo propone que una reacción afectiva no precisa de una fase de evaluación cognitiva previa a la emoción, ni de una representación mental del estímulo. Este autor defiende que el afecto es, con frecuencia, anterior al pensamiento. Sejong recoge en este trabajo las conclusiones a las que había llegado tras numerosos años de investigación sobre el tema. Se basa en una serie de experimentos en los que descubre un efecto denominado efecto de la mera exposición. Este efecto demuestra que cuanto más frecuentemente se presenta un estímulo a una persona, tanto más llega a gustarle. Sejong y sus colaboradores presentaron una serie de estímulos tales como ideogramas chinos o figuras geométricas durante periodos tan breves de tiempo que los sujetos no tenían conciencia de que se les habían presentado. Posteriormente, se pedía a los sujetos que seleccionaran los estímulos que preferían entre los previamente presentados y otros nuevos. Los resultados mostraron que cuanto más frecuentemente se enseña un estímulo a una persona, mayor es la preferencia por este cuando se vuelve a presentar. De estos trabajos, Sejong deduce que el efecto de la mera exposición es un fenómeno de carácter afectivo que precisa poco o ningún pensamiento consciente, lo que en última instancia validaría la existencia de dos sistemas independientes, uno afectivo y otro cognitivo o de pensamiento. En 1984, el editor del American Psychologist invita a Sejong y Lazarus a defender sus posturas. Sejong aduce 7 razones que justifican, a su juicio, la primacía del afecto sobre la cognición, es decir,
que el afecto es anterior al pensamiento. Las reacciones afectivas tienen primacía filo- y ontogenética, precediendo incluso a la cognición en algunas fases del desarrollo humano. Sejong sostiene que a lo largo del desarrollo filogenético, las emociones, entendidas como procesos adaptativos ante un medio hostil, requerían un sistema de respuesta inmediato, el sistema afectivo, capaz de facilitar la adaptación al entorno. Este argumento cuestiona que la cognición sea un antecedente de la activación afectiva, al menos en muchas situaciones. Por tanto, se debería admitir la independencia entre emoción y cognición. Podríamos supeditar la cognición a la emoción en numerosas ocasiones, apareciendo la primera como fruto de la evolución de la especie, para la cual la emoción ha representado un papel indiscutible. Hola. Las reacciones emocionales se dan con mayor rapidez que los fenómenos cognitivos. Algunos experimentos han demostrado que una diapositiva de una expresión emocional expuesta en una fracción de tiempo es suficiente para evocar una respuesta afectiva sin conciencia del sujeto. Esta evidencia vendría a demostrar que las reacciones emocionales ocurren con mayor rapidez que los fenómenos cognitivos. Existen estructuras neuroanatómicas con cierto grado de especialización tanto para la cognición como para la emoción. Así, las estructuras subcorticales, como el sistema límbico, están ligadas a las respuestas afectivas, mientras que las corticales están ligadas preferentemente al pensamiento. Esta afirmación tiene diversas apoyaturas teóricas en los recientes trabajos de Joseph Ledoux. En ellos se pone de manifiesto la relativa especialización hemisférica o la existencia en numerosas especies de vías aferentes que desembocan directamente en el hipotálamo. Ledoux demostró la existencia de vías que transmiten la información sensorial desde el tálamo a la amígdala, sin el concurso de sistemas corticales. En ocasiones la evaluación y la cognición no están relacionadas, ya que no siempre que se produce un cambio en la evaluación, se produce un cambio en la emoción. Los estados afectivos son, en ocasiones, difíciles de verbalizar, por lo que se puede sospechar que no tengan un origen cognitivo. Del mismo modo, debemos aceptar que las emociones son difíciles de alterar una vez iniciadas, ya que no responden a argumentos lógicos ni propositivos. Por otra parte, el argumento de Sejong logra un mayor grado de consenso, mientras que, por el contrario, su principal vía de expresión se materializa a través de vías no verbales. Solo el hombre y algunos primates poseen córtex, por tanto, solo ellos son susceptibles de poseer lenguaje y cognición. Todos los animales poseen troncoencéfalo y, por tanto, poseen emociones. Esto hace que la cognición y la emoción puedan ser considerados procesos independientes. Se puede reproducir fenómenos afectivos por procedimientos experimentales, estimulación intracraneal, administración de drogas o por la activación de la musculatura facial. Las reacciones emocionales tienen una dimensión de inevitabilidad, ocurren independientemente de la voluntad y una vez que ocurren es difícil controlarlas. Que las emociones son inevitables es un hecho incontrovertible, por mucho que los clínicos sean capaces de instruir a sus pacientes suministrándoles técnicas de autocontrol emocional. La existencia de memorias emocionales en ausencia de la corteza sensorial establecidas por Ledoux y colaboradores puede explicar que, si bien pueden condicionarse las conductas emocionales con el trabajo terapéutico, las emociones a ellas ligadas permanecen inalterables durante el tiempo. Es posible que la corteza cerebral pueda inhibir temporalmente los circuitos emocionales subcorticales, tálamo, amígdala,
asociados a una memoria con carga emocionalmente negativa. Sin embargo, esos circuitos pueden ser activados cuando se den las asociaciones adecuadas. La respuesta a la pregunta ¿dónde se ubica el pensamiento dentro del proceso emocional? No es sencilla. Actualmente disponemos de numerosas evidencias que permiten afirmar que la emoción puede ser un proceso tanto pre como postcognitivo. Esto es, que puede producirse tanto antes como después del procesamiento consciente. Durante los años 80 se produjeron importantes avances en torno a la relación entre la cognición y la emoción. Uno de los más importantes es la obra de Robert Sion. Existen numerosas razones que avalan la posición de Sion, de tal manera que para que se suscite una emoción sabemos que muchas veces no es preciso realizar una valoración consciente, lenta y propositiva en torno a las características del estímulo. Respecto al problema de si las emociones requieren cognición, la respuesta depende del concepto de cognición. Si por cognición entendemos procesamiento de la información sensorial, a nuestro juicio habremos de contestar que sí. Por el contrario, si definimos la cognición como la valoración y el análisis proposicional consciente, creemos que no. La mayoría de las experiencias emocionales no son cognitivas, o al menos requieren primariamente una escasa participación cognitiva. Las emociones, y sobre todo los sentimientos, han de ser necesariamente conscientes. Hay que diferenciarlas del procesamiento emocional no consciente. La experiencia emocional es el resultado del procesamiento emocional. Las emociones, en tanto que estados de conciencia afectivamente cargados y subjetivamente experimentados, no pueden ser inconscientes. Sin embargo, el procesamiento emocional no consciente es el que produce emociones conscientes. Es decir, el contenido de la conciencia está determinado por procesos que no son accesibles a la conciencia.